Bueno, está con nosotros Mariana Pomies, la socióloga, directora de la empresa Cifra. Buen día, bienvenida, Mariana. Buen día. Bueno, hablemos de lo que realmente nos interesa. ¿Cómo estás viendo Nacional y qué te pareció los fallos del carnaval? Ay, las dos cosas me enrosco y no paro, ¿eh? No. Me enrosco y no paro. O le erré mucho, no le erré tanto, ¿verdad? Bueno, lo de los fallos del carnaval no me parece tan mal. Yo soy hincha de la Catalina y me encantó este año la Catalina. Bueno, salió segunda, tampoco que salió décima, ¿no? Pero bueno. No, pero coincidirás conmigo que incluso con las voces más expertas, yo no formo parte de esas voces, hablaban de un trío que estaba ahí en la vuelta. Sí. Que era Catalina, Las Cabras y Trasnochada. Sí. Y salieron 1, 2 y 3. Sí, o sea que. Sí. No, estuvo bastante bien. ¿Verdad? Pero bien me hubiera gustado que ganara. ¿Y a Nacional cómo lo estás viendo? Y bueno, estamos para cosas grandes. El campeonato local no nos interesa. Eso está claro, quedó demostrado. Bueno, se dieron a conocer, a propósito de intención de votos, unas encuestas hechas por Cifra con relación a las elecciones nacionales, pero también con relación a las internas, ¿no es cierto? Incluso algunos de esos resultados molestaron mucho a la lista 15 en particular, a Morín Valle, el precandidato, que además emitió un comunicado que en general a veces esas molestias, ayúdame vos, y cuando al que le da mal una encuesta suele enojarse, algunos no hablan, no dicen nada, sí, otros alzan un poquito la voz, pero ya llevarlo a la palabra escrita ya luce un poco más excepcional, ¿no? Sí, comunicado, mediático. Sí, más en esta época donde no sé qué tanta trascendencia tienen ese tipo de comunicados, ¿no? Como que parece algo ¿viejo? Antiguo, sí, pero no quiero opinar porque parece que fuera por... No, a ver, las internas son una instancia muy compleja de medir, porque es el voto voluntario, porque además es el voto de la gente más militante, ese voto voluntario. Entonces nos cuesta mucho ver cómo efectivamente se van a comportar, y porque además faltan 4 meses donde la campaña va a ser dura, porque hay 3 internas muy competitivas, donde recién empieza el juego. A mí me gustaría, Mariana, que más allá de la molestia de un actor político, que a propósito... Pero debe haber varios molestos, porque en la interna del Partido Nacional también hay otro candidato que no aparece, como la Figliola. Supongo que a Larrañaga no le debe haber gustado nada tampoco eso. La distancia tan subrayada. Claro, me parece que sí, que es lógico. El tema es, bueno, si matamos al mensajero o intentamos trabajar desde el punto de vista de los beneficiados o de los damnificados para revertir esa situación. Yo solo en carácter informativo quiero decir que con el diputado me sale, como tengo cierta confianza, Leo Pepe, ¿no? Porque además en la charla mano a mano es una persona muy agradable y además es un perfecto entrevistado porque te contesta todo, no pierde tiempo, desde mi perspectiva, en ofenderse, ni en molestarse, ni en suponer por qué vos haces esa pregunta, porque seguramente hay algo de tu vida que, ¿no? Contesta y listo. Y eso, imagínate, a nosotros nos facilita mucho, ¿no? Porque hacemos cada uno un trabajo. En ese contexto él estaba muy molesto, explícitamente lo dijo al aire, lo dijo on the record, que con la empresa Radar, que también le había dado unos datos malos acerca de su posible intención de voto. No había hasta el momento emitido comentarios críticos a propósito de Cifra. Lo de Cifra vino después y surgieron. Pero en todo caso a mí me gustaría, hay algo que se maneja por allí, un margen de error de ¿cuánto era? 14,1. Eso demuestra, ¿verdad? Lo escuchaste mucho, y eso es probable que en el público no conocedor tienda a calar, ¿verdad? Como una encuesta con un margen de error de 14. Yo creo que es buena oportunidad esta para que nos expliques, no técnicamente mucho y quedemos por fuera, pero ¿por qué motivo se puede dar un margen de error tan alto? Bueno, hay varios puntos. Primero, nuestra encuesta tiene 1000 casos y el margen de error de toda la encuesta es de 3,1%. Cuando uno empieza a mirar los subgrupos de eso dentro de esa encuesta, son grupos más pequeños y ahí el margen de error aumenta. No es lo mismo el margen para la encuesta general, que es de 3, para grupos más reducidos. El problema del Partido Colorado, tiene muchos, pero uno es que en las encuestas es un grupo muy reducido, fíjate, es el 14%. Entonces, no es lo mismo hablar de 1000 que hablar de 140. Ahí el margen de error aumenta. Claro.
¿sí? Entonces, por eso, incluso las 3 internas tienen márgenes de error distintas. La interna del Partido Nacional y del Frente Amplio tiene un margen bastante más chico porque son grupos más grandes. Entonces, cuanto más grande el grupo, más pequeño es mi margen de error. Cuanto más chico, aumenta. ¿Y qué tanto incide que además estas elecciones no sean obligatorias? Y mucho. Eso no lo puedo medir numérica. O sea, el peso de ese problema no lo puedo cuantificar como el margen de error, pero es lo que empecé diciendo. O sea, en una elección donde los uruguayos van a votar si están totalmente convencidos, si no llueve, si no hace frío, si no juega Uruguay, si hay tantos peros... Y que además ha quedado demostrado que es poco votador. Las últimas 2 internas votó menos del 50% del electorado. Entonces es muy difícil tratar de decir algo con mayor certeza sobre eso. Claro, porque además tengo entendido por cosas que he conversado contigo y otro de tus colegas, es que además, digamos, entorpece aún más todo esto, es que como tradicionalmente el uruguayo es muy votador, cuando ustedes preguntan, el acto reflejo primero es sí, pienso ir, ¿no? Que hay como una... Es votador porque es obligatorio. Lo que ha demostrado es que cuando no es obligatorio, no siempre se vota. Claro. Como pasa en el resto de los países que no es obligatorio. Uno mira las elecciones en países no obligatorios y vota entre el 50 y el 70%, dependiendo del tipo de elección. Claro. La última elección en Estados Unidos votó en torno al 50%. Uh-huh. Y recuerdo que una que logró, la que creo que consagró por primera vez presidente Obama, había aumentado, porque justamente los negros, los latinos, los que se sentían siempre más alejados de todo eso, vieron a alguien que podía ser representante de ellos y aumentaron el porcentaje, ¿no? Sí, pero lejos del nivel de votación que tiene Uruguay. No, claro. Pero porque es obligatorio. Sí. En realidad los países con voto obligatorio ya lucen como minoritarios, ¿no? Son cada vez menos, no tendría bien. Pero sí. Lo pregunto de otra manera. Sí. Hay una tendencia que el voto no sea obligatorio, ¿no? Sí, como sí, que es discutible desde la ciencia política. Hay 2 bibliotecas y 2 posturas al respecto, pero sí. Bien. Me gustaría que repasáramos, y ya sé que han sido muy difundidos esos resultados, y pedirte que nos hagas, porque también lo podés hacer, cierto análisis acerca de cuáles lucen como sorpresivas o que demuestren un fenómeno electoral o por lo menos de intención de voto. Pero antes, también hoy se dio a conocer, lo publica El País hoy en tapa, el 52% desaprueba gestión de Vázquez, entre los nuevos votantes es el 62%. Sí. Esta también es una encuesta de ustedes, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ayer la difundimos, donde muestra... bastante insatisfacción hacia el gobierno, un nivel bastante alto. Nosotros lo venimos midiendo desde que Cifra existe y el gobierno del Frente Amplio había tenido, tradicionalmente, saquemos al frente, lo que desde el regreso a la democracia, en general, salvo los primeros tiempos de Sanguinetti, que era como una revalorización de la democracia, es bastante común que tenga muchos juicios negativos la gestión de gobierno, ¿sí? Lo atípico fue que cuando gana el Frente Amplio empieza a tener unos niveles de aprobación altísimos, inusuales para lo que había sido. El primer gobierno de Tabaré Vázquez fue una aprobación por arriba del 60%, Mujica tiene una baja, pero sigue estando bastante bien, y el segundo gobierno de Tabaré Vázquez ha venido bajando sistemáticamente su nivel de aprobación en una... Más parecido al antes. Sí, más parecido al antes, pero ya se pasó del antes. Más parecido al antes con gobiernos más complicados, ¿no? Porque hoy el balance, tú decías los datos ahí, el balance es bastante negativo. Tiene solo 38 de aprobación de la gestión y la desaprobación llega a 52. Claro. Perdón, 31 de evaluación de desempeño de Vázquez y 52 de desaprobación, con lo cual hay casi 20 puntos de balance negativo. Entendido. De diferencia entre los juicios negativos y los positivos. O sea, incluso marcando guarismos tan malos como, digamos, los gobiernos más frágiles. Sí, o momentos duros del gobierno de Valle, por ejemplo. Tanto como eso incluso. Sí, no estoy diciendo con esto que estamos al borde de la crisis del 2002, ni mucho, nada. Está bien. No. Está bien que lo aclares, pero está pero claro lo que no estoy diciendo, eso. O sea, la gente puede estar igual de enojada, no por las mismas causas ni se va a comportar igual. Sí, pero está enojada, en parte porque además estuvimos muy bien. Y cuando a uno la zanahoria se la adelantan tanto, claro. No valora lo que éramos antes. No, yo quiero más. Si estoy en este camino, quiero mejorar. Eso pienso que se puede explicar mucho por ahí. Ahora, no obstante, este dato,
¿Qué tanto, mucho, poco, nada, muchísimo incide en las elecciones de octubre? Y yo creo que incide mucho. Ajá. Nosotros, además de preguntar, como hacemos tradicionalmente la evaluación de desempeño, preguntamos los principales logros y los principales errores de este gobierno. Y lo primero que nos llama la atención es que hay un 31% de uruguayos que no encuentran ningún logro en el gobierno de Tabaré Vázquez, y otro 25% que no opina. Solo la mitad, poquito menos de la mitad de los uruguayos, logra poder destacar un logro de la gestión de este gobierno. Está clarísimo. Igual hay alguien en casa en este momento que está escuchando este programa y dice, ¿y qué querés? Claro, si yo fuera blanco o colorado, aunque vea el logro, no lo diría. Sí, pero si miramos a los que votaron al frente, que son esos que pueden sentirse mal, entre los votantes del Frente Amplio, solamente 67% mencionó un logro. Claro. Hay un 33% que no encuentran ningún logro en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y lo votaron. Claro. Y también hay que recordar que seguramente esta misma encuesta años atrás, entre aquellos que no lo habían votado. Igual hoy también hay, por eso hay también votantes blancos y colorados que encuentran logros, no es que es todo cero. No, en torno al 20% de votantes del Partido Nacional y Partido Colorado logran mencionar un logro de este gobierno, pero el 30% de los frentistas no logran mencionar ninguno. Claro. Y eso el otro día cuando Vázquez hizo su rendición de cuentas en el Antel Arena... Esto fue antes. Está bien, pero yo recuerdo que a propósito de eso incluso se lo señalé a Rafael Michelini, que estuvo hace 2 días acá. Yo entendía que desde la perspectiva del análisis político, a mí me parecía correcta la estrategia del presidente de, a la hora de compararse con los 3 periodos de gobierno, porque obviamente de esos 3 periodos de gobierno, el más flaco, el más pobre, el que exhibe menos logros, es este. Por lo tanto, el que quiera exhibirse como una buena opción, yo hablo desde la lógica política, es tratando de hacer un promedio. Es como cuando vos querés recuperar el amor con tu novia, que ya no te quiere más porque estás petizo, gordo y pelado. Bueno, petizo en todo caso siempre seguramente lo fuiste. Le mostrás las fotos de los 20. Pero ¿te acordás lo lindo que éramos, lo bien que pasamos en Bahía? Yo creo que el discurso fue una buena estrategia de intentar mostrar lo que se hizo y sobre todo de darle ánimo a los convencidos, claro, ¿no? Porque los no convencidos creo que ni siquiera se gastaron en escucharlo, pero para los convencidos me parece que fue como un aliciente de, bueno, miren, estas cosas las podemos defender. Entonces yo te diría esta siguiente pregunta, y ahora vamos a las internas, pero yo te diría, mirá, con tan flaco entusiasmo por el actual gobierno, por la figura de su presidente y por la gestión, es muy probable que el partido de gobierno, justamente el que representa esta gestión y el que se vuelve a exponer ante el público para renovar la confianza electoral, bueno, tenga todas las de perder, porque es obvio que la gente no está entusiasmada con lo hecho. Si yo fuera simplemente un analista que estudia el manual y lo repite, ¿verdad? Y sin embargo, uno siente que el Frente Amplio igual da pelea. ¿Cómo puede dar pelea teniendo tan flacos números en estas perspectivas? Y bueno, porque no juega solo. Entonces, yo creo que da pelea por varios motivos. En parte, porque todavía sigue teniendo un núcleo duro convencido y que está dispuesto a darle una segunda oportunidad, ¿no? Hoy en torno al 25% de los uruguayos se siente frente amplista. No vota el Frente Amplio, se siente frente amplista. ¿25%? En torno al 25%, sí. ¿Y esa misma pregunta para blancos y colorados? Tradicionalmente, la cercanía partidaria es, la mitad de los uruguayos no se siente cercano a ningún partido, la otra mitad sí, casi un cuarto va para el Frente Amplio, casi un 20 para el Partido Nacional y un 10 y poco para el Partido Colorado. No tengo así los números de blancos y colorados, pero sí, no se siente cercana a ningún partido. Pero podemos decirlo de otra manera, la mitad ya sabe lo que va a votar en la próxima elección y en la otra y en la otra. Eso es siempre lo que decimos. Al día siguiente de la elección ya la mitad de los uruguayos está decidido. Y de esa mitad hay 2 mitades. Una que sabe que aunque vengan degollando, yo a la izquierda no la voto ni que vengan degollando. Y al revés, a los partidos tradicionales antes me corto las manos. Exacto. ¿No? Entonces ese piso le da al Frente Amplio ya un punto de arranque beneficioso. ¿Sí? Porque tiene
el cuarto se lo reparten entre varios, sí, y un cuarto va todo para el Frente Amplio. Sí, pero igual no hay dudas en Uruguay que esas dos mitades van a estar juntas en la segunda vuelta de noviembre, ¿no? Siempre. No siempre. No siempre se traslada. Yo te busco todo. la lengua y vos me pones frenos. Sí, la mayoría, pero no siempre. No se traslada automáticamente, salvo que el enojo sea tan grande o que la figura que nuclee sea tan carismática, claro, y tan encantadora, que un colorado sea capaz de decir, bueno, voy a votar a los blancos porque este blanco se parece a mí. Pero en ninguna doble vuelta hubo un traslado prácticamente matemático, automático, ¿no? Nunca. Ninguna. No. Ni en aquellas que, yo recuerdo la primera de ellas, blancos negociando con Valle, ¿no es cierto? Y acordando un programa de gobierno. Gana Valle, por supuesto, a pesar de haber salido segundo, sí. Pero gana Valle, gana con Luz, pero con menos cantidad de votos que la suma automática, ¿no es cierto? Sí. Y las otras, bueno, lo que pasa es que el triunfo de la izquierda era casi inexorable, con mayorías parlamentarias consolidadas, pero aún así no todos los colorados votaron ni por la calle Padre primero, ni por la calle Hijo segundo. Ni todos los del Partido Independiente, no es automático. Bien, vayamos de vuelta a las internas. Mariana, ¿qué cosa nos regala esta última muestra? Y en particular, ¿cuáles lucen diferentes? ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Mariana Pomies nos ayuda a poner la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Mariana Pomies, estamos en el 98.7. Mariana Pomies, la socióloga directora de la empresa Cifra, a propósito de las últimas encuestas de las internas de los partidos políticos. Bueno, ¿qué datos nuevos hay sobre la mesa a propósito de estos últimos resultados? Bien, lo que nosotros registramos en la última encuesta es que hoy la predisposición a ir a votar en las internas, los uruguayos que dicen voy a ir el 30 de junio, es 52%. Sabemos que nunca se completa. Ojo, algunos de estos no van a ir y otros que hoy dicen que no van, si se pica y se pone interesante, capaz que van, ¿sí? La cantidad de gente va a depender de muchas cosas, entre otras de lo atractivo de la interna. Por ejemplo, la interna del Frente Amplio hace 5 años fue de las menos votadas, no resultó atractiva, ¿sí? Recordemos, Vázquez, Constanza Moreira. Exactamente, que ya estaba, lamento por Constanza, pero estaba bastante jugado antes que se llegara, claro, ¿sí? Claro. Eso hizo que los frentistas no fueran tanto a votar. Hoy el 68% de los frentistas, de los que piensan votar al Frente en octubre, no de los frentistas, de los que piensan ir a votar al Frente en octubre, dicen voy a ir a votar a la interna, porque es una interna más interesante. Claro. Lo que pase de aquí a junio también puede cambiar. O sea, es hoy, ¿no? La foto es hoy, yo no sé qué va a pasar. Entre los blancos, el 62% dice que va a ir a votar, y entre los que piensan votar en octubre al Partido Colorado, el 61%. O sea, 6 de cada 10 futuros votantes de estos 3 partidos mayoritarios dicen que van a ir a votar a la interna. ¿Sí? Eso habla de internas picadas. ¿Sí? Vamos a ver cada interna, qué es lo que pasa adentro de ellas. Dale. La interna más tradicionalmente competitiva ha sido siempre la blanca. Claro. ¿Sí? Ahí hoy la calle Pou es el líder, tiene casi el 60% de los que piensan ir a votar. O sea, 59% de los que piensan ir a votar dice que va a votar a la calle Pou, 18% dice que va a votar a Larrañaga, un 9% que votaría a Sartori, un 2% a Verónica Alonso, un 2% a Antía, y hay un 10% de blancos que dicen, o de votantes del Partido Nacional, que dicen yo voy a ir pero todavía no decidí a quién. Así con casi al golpe del balde, luce como muy buen desempeño el generado hasta ahora de Sartori, ¿no? Eso es una de las novedades que nosotros venimos registrando en esta encuesta, ¿no? La aparición de un candidato que si hace 6 meses, 7 meses me preguntabas, alguien que viene de afuera, alguien que puede, yo te diría, no, Uruguay es un país muy tradicional, acá es más o menos son siempre los mismos, para llegar hay que pagar derecho de piso, y sin embargo en 2 meses con una campaña más muy personalista, porque es él. Sí. Por más que pone gente a hablar, no se ve equipo, no se ve, es él presentándose, incluso solo presentándose, porque tampoco está tirando grandes ideas, algunas cosas ha dicho, pero no está haciendo propuestas. Está él presentándose como algo distinto, y eso logra atraer hoy casi el 10% de aquellos que irían a votar en la interna blanca. Para el funcionamiento político uruguayo es una novedad. Sí, claro, porque está 10% con intención de voto. Sí. Y Larrañaga está con 18. O sea, 9 en realidad Sartori y 18 Larrañaga, el doble Larrañaga que Sartori. Pero Sartori más cerca de Larrañaga que Larrañaga de la calle Pou. Sí. Acá el margen de error, como hablábamos, es 8,6, pero aún con márgenes de error las distancias se mantienen y son parejas, sí.
Yo recuerdo que uno de los argumentos que usa, y con toda razón, la gente de Larrañaga es: no se olviden que 5 años atrás todos nosotros éramos los favoritos y el desafiante era la calle Pou y no seguía de atrás y lejos. Sí. Aún así, a esta altura... La distancia era de 11 puntos a esta altura, a favor de Larrañaga. Una distancia más chica que la que hay ahora. Sí, hoy hay una distancia de casi 30 y pico de puntos. Uh-huh. Bien. Sí. Es claramente el favorito. Es el favorito, Pou, pero no está definida la interna. En parte porque recién están largando, porque, bueno, la calle Pou todavía no está tan en campaña como sí lo está Larrañaga. Eso puede jugarlo a su favor o puede jugarlo en contra. Qué paradoja, ¿no? Sí, hay que ver. A veces lo mejor es no estar, entonces. Sí. O no estar tanto. Sartori viene corriendo de atrás, pero muy rápidamente. No estoy diciendo... estoy mostrando un poco el panorama. Y Verónica Alonso y Antía, bueno, están jugando sus cartas y algo harán de aquí a... Y a propósito de Verónica Alonso y Antía, vienen del espacio de alianza, de algún modo, sí. ¿No es cierto? Entonces uno podría suponer que son votos que le fueron arañando a Larrañaga, ¿no? Estoy haciendo un... En caso que se bajen, ¿podrían enriquecer, podrían aportar votos a Larrañaga? ¿Y por lo tanto darle pelea a Luis Lacalle Pou? Depende para dónde se bajen. Porque a lo mejor se pueden bajar en el marco de acuerdos que hagan que es lo común, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Por eso. Es difícil de prever. Lo cierto es que este es como el punto de partida de una interna que sabemos que son, además, la interna blanca siempre es sangrienta. Y ese es un problema, porque después les ha costado recuperarse. Es muy cerca octubre de junio. Uh-huh. Pero bueno, pues sí que le ha costado recuperarse, más allá de que hayan posado para la foto, porque en las últimas elecciones sí. El candidato perdedor, Larrañaga, en realidad, en un gesto de nobleza política, fue como segundo, ¿no es cierto? Pero no todos los votos de la gente, sobre todo en el interior, se sumaron a la calle Pou, ¿no? Era igual, de todas maneras, en ambos casos una pelea muy difícil, por lo que decíamos antes, ¿no? Sí. El otro contrincante ya tenía la mayoría parlamentaria, había hecho las cosas razonablemente en el gobierno anterior, entonces era muy difícil darle pelea, ¿no? Claro. Y esto con relación al Partido Nacional. Y con relación al partido de gobierno... Para, otra cosa interesante es, nosotros no solo preguntamos a los que piensan votar a la interna, sino a los blancos en general, porque ahí es donde van a ir a pescar estos candidatos. Claro. Los que van a votar en octubre y todavía no dicen en junio no voy. Sí. ¿A quién prefieren? Ahí se achican un poco las diferencias. Mejora un poco Larrañaga y baja un poco la calle Pou, con lo cual por eso creemos que tiene posibilidad de crecer. Claro. También mejora Sartori. Entre los blancos en general, si Larrañaga y Sartori logran movilizar a esa gente que piensa votar en octubre, pero que en junio no le pueden llegar pero que en octubre votarían a Larrañaga o a Sartori. Claro. Es un poco más... o sea que, si yo fuera Larrañaga, mi estrategia es, los blancos no se queden en casa. Y si fuera Sartori también. Y si fuera Sartori también. Uh-huh. Ahí está. Bien, buen dato. ¿Vamos al partido de gobierno? ¿El partido Frente Amplio? Partido es una interna también que uno ve un claro favorito, con Martínez con el 46% de intención de voto y Carolina Cose con 27%. Igual están más cerca que la calle y Larrañaga, sí. Pero es una diferencia grande. Casi el doble, ¿no? Sí, y luego Andrade con 7%, Vergara con 6%, y hay un 14% de gente que va a votar en octubre al frente, que dice... No sé, voy a ir a votar en junio a la interna, sí voy, pero todavía no sé a quién. Y si a esos que estarían dispuestos a votar el frente en octubre, pero que no están decididos a ir a la interna, las distancias, ¿qué pasa con las candidaturas de Martínez y Cose principalmente? Ahí, al revés de lo que pasa con los blancos, si bien todos bajan, las diferencias se amplían entre Martínez y Cose un poquito. Uh-huh. Ahí Martínez tiene... Bueno, entonces yo... me apoyo en estas dos baldosas para decir, aunque los números sean más acotados, daría la sensación que el espacio de crecimiento de Cose está más acotado a su vez. ¿Y es más favorito Martínez en el Frente Amplio que la calle Pou en el Partido Nacional? Sí, pero pongo otro arriba de la mesa. Las internas son una elección donde se juegan mucho los sectores y las militancias. Y depende quién te apoye, ¿sí? Puede incidir mucho en el trabajo que hagan para movilizar gente, para convencer, ¿sí? Carolina Cose tiene apoyos de sectores muy militantes y muy trabajadores.
Entonces, sabemos que el MPP moviliza mucho y convence mucho, y que es un apoyo importante. Sí. Entonces, también sabemos que el MPP una cosa es con Pepe y otras cosas sin Pepe, ¿no? No le ha ido bien sin logros. Pepe. Bueno, es cierto, no le ha ido bien sin Pepe, pero siempre puede haber una primera vez. A lo que voy es que los aparatos pesan acá. Y hay aparatos, hay apoyos distintos en estos dos candidatos, y hay que ver qué pasa de acá a junio. ¿Carolina está consiguiendo apoyo entre las mujeres? No necesariamente. No necesariamente. Primero, las mujeres son las que votan menos, son las más alejadas de la política. Son las que se interesan menos en política. Entonces, lo que naturalmente uno trasladaría, dice, sí, claro, pero tiene el público más difícil. Claro. ¿No? Después, la figura de Daniel Martínez tiene un nivel de simpatía interesante, mejor que el de Carolina Cose, y estoy ahora recordando los números, ¿no? Y no la veo tan fuerte a ella entre las mujeres como podría estar. Si hay algo que se puede decir de Martínez objetivamente es que, a propósito de sus políticas de paridad, primero que viene de un partido... El Partido Socialista es el único que tiene listas paritarias y que lo viene... Y ha sido pionero, entonces a un socialista le cuesta menos asumir ese curso porque ya es natural, por lo menos por tantos años de trayectoria. Sí. Y segunda cosa, en particular Martínez, en su gestión de gobierno, con un gabinete paritario, con políticas constantes, con su discurso que empieza con nosotros, nosotras, nosotros... ¿no? Sí, ya no sabe más qué decir. Sí. En todo caso, yo pienso que una mujer tampoco se siente tan incómoda votándole a él. Diría hasta lo contrario, ¿no? Igual no descarto que también pueda ayudar a Carolina a subir el trabajo entre las mujeres, pero hoy no lo... Y las figuras de Andrade y Vergara, que los dos juntan intenciones de votos muy similares. Sí. Y además que vienen de lados muy distintos. De lados muy distintos, pero que si yo tuviera que decir algo, yo siento que los votos de Andrade estarían más cercanos a los de Cose, si tuviera... Y los de Vergara más más cercanos a Martínez. Primera cosa, ¿hay alguna posibilidad que entendés vos de que ellos se bajen en aras de algún acuerdo? No parecería hoy, no veo indicios de que se vayan a bajar. Yo creo que los dos quieren marcar votos por algo, ¿no? Claro. Les interesa algo a futuro. Sí. Y a futuro, literalmente a futuro, porque son dos cuadros políticos de mirada a largo plazo, que ellos por sí ante sí tienen, ¿no? Legítimamente. Sí. Entonces no sé si se van a bajar, y no sé si tampoco todo se trasvasaría a donde eso, pero está. Bien. Pero en todo caso, no están definidas, está bien decirlo, pero hay claro favoritismo, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. ¿Y qué pasa en el Partido Colorado? Un Partido Colorado que ha aumentado su intención de voto. Sí, está otra de las novedades. Así como veíamos Sartori, otra de las novedades es interesante, porque las dos novedades de los últimos 3 meses vinieron de lugares extremos distintos. El candidato más joven, que es Sartori, y el candidato de más edad, que es Sanguinetti, ¿no? El candidato que viene con muchísima experiencia después de haber sido 2 veces presidente, y el candidato que viene sin experiencia política. Son como dos, y los dos logran efectos interesantes en el juego político e inesperados, ¿sí? La salida del ruedo de Sanguinetti al Partido Colorado le ha hecho muy bien. No quiero decir que todo el crecimiento se deba a él, porque yo creo que Talvi aporta, pero es cierto que ha tenido un impacto fuerte. A los colorados les ha devuelto la moral, ¿no? En un partido que se veía aplastado, que veían que no repuntaban, la figura de Sanguinetti les trajo alivio, porque además da mucha seguridad, y él juega con eso, ¿no? Claro, es un candidato que da mucha seguridad, muy experiente, que no los deja mal parados porque habla bien, porque dice las cosas correctas. Entonces a los colorados fue un gran suspiro de alivio. Y eso se ve en el aumento de la intención de voto y en su liderazgo en la interna. Nosotros ya veníamos registrando en la interna el año pasado, cuando Sanguinetti no era candidato, un deseo de que estuviera en la interna. La gente lo nombraba como posible, aunque él no era candidato. Hoy tiene el 54% de las intenciones de voto del Partido Colorado, 27% Talvi, y hay un 19% de colorados que dicen: voy a ir a votar en junio, pero todavía no decidí a quién. ¿Cuánto Sanguinetti? 54. ¿Cuánto Talvi? 27. Bien. El doble, así, sí, perfecto. Exactamente. El doble. Y en un grupo pequeño, ¿no? Porque estamos hablando del 62 del 14%.
por eso el margen de error. Porque el 14% de los que piensan ir a votar en octubre al Partido Colorado, se les preguntó si iban a ir a votar en la interna, y de esos el 62 dijo que iba a ir a votar. Claro. Entonces, esto es el 62 del 14. El 62 del 14, que además, también digámoslo, ni siquiera ese 62 es creíble creíble del todo, quiero decir, por lo que ya hemos dicho antes. El voto no es obligatorio. Por eso el margen de error es 14. Y por eso vos me decís, ¿y cómo salís a hablar de una encuesta que tiene? Y bueno, si yo tuviera solo esto no saldría, pero yo empecé con mi encuesta de 1000 casos. O sea, si doy las otras internas porque estos sean pocos, no voy a decir no la doy porque son pocos. No me parecería justo para los colorados. No quiero volver con Amorín Valle, pero yo recuerdo que acá me dijo, y creo que apostamos algo incluso, diciendo que él no solo que iba a votar mejor de lo que dicen las encuestas, sino que además él va a ser el segundo. Luce muy lejano, ¿no es cierto? ¿Qué intención de voto tiene Amorín Valle para ustedes? Y bueno, menos del 1%. Muy poco. Muy poco. Sí. A ver, es una encuesta, él ha salido a argumentar los votos de Salto. Sí. Ha insistido mucho con eso. Sí, el Partido Colorado en Salto en octubre tuvo cerca de 18.000 votos. Todo el Partido Colorado. En octubre. Sí. Es cierto que en la interna de junio los de Salto fueron los que más votaron, los colorados que más votaron. A lo que voy es una encuesta de 1000 casos. ¿Cuántos casos de Salto tengo? Y pocos. ¿Y cuántos de esos pocos casos de Salto tengo son colorados? Y pocos. O sea, yo no estoy negando. Él dice que todos los votos colorados de Salto son para él, o sea, esos 18.000 y pico serían para él. Bueno, pero fueron 18.000 en octubre. En octubre. Bueno, pero en la interna es sensato suponer que el número va a ser menor. Sí, igual fueron los colorados fueron de los que en Salto votaron mucho, pero va a ser menor. Siempre va a ser 12.000, 15.000. No, como estuvieron bastante cerca. Mirá. Sí, votaron, sí. Claro, y que con 15.000 ya en el bolsillo, que hay que ver si se tienen, ¿no? Todos para él, o sea... Sí, suena un tanto curioso. Estando además en la charla Sanguinetti, ¿no? A mí me parece... Pero bueno, yo no voy a entrar a discutir... Está bien. Eso, yo lo que hago es mostrar que pueden pasar cosas muy locales que en la dimensión de la encuesta se pierden. Entonces, perdona, pero vuelvo a insistir, en la interna colorada, entonces el candidato es Sanguinetti. Hoy sí, pero yo no quiero decir que no se pueda mover. ¿Hay en alguna de estas tres internas, hay alguno más favorito que de los tres, cuál luce como más favorito, más consolidado en ese favoritismo parcial, digamos? Y tal vez Sanguinetti sea el más. Bien. ¿Y esos votos que el Partido Colorado recuperó, dónde estaban? ¿Estaban entre los indefinidos, indecisos? ¿O los perdió un poquito el Partido Nacional, el Partido de la Gente? Sí, los perdieron de distintos lados, recogió de distintos lados. Bueno, el Partido Colorado había votado 15 en octubre del año pasado. 15 por ahí, en torno a eso. O sea, nunca habían llegado todavía muchos a votar a otro partido, porque fue, hace 5 años. Claro. Lo que pasa es que en estos 5 años se desarmó el partido, y más cuando Bordaberry... Y en intenciones de voto se desplomó el partido. Llegó a tener 3% en marzo del año pasado. Hace un año solo el 3% decía que iba a votar al Partido Colorado. Hace un año el único candidato que más o menos se vislumbraba era Amorín Valle. Exacto. Y, claro, porque el que primero largó fue Fernando Amado. Amorín Valle y Amado. Claro. Hace un año eran los únicos que se vislumbraban. Pero solo el 3% de los uruguayos decía que iba a votar al Partido Colorado. ¿Hay algún voto que vaya para que esté dispuesto a votar a Sanguinetti y que en estas últimas elecciones incluso llegó a votar al Frente Amplio? Porque yo siento que no es tan lejana esa posibilidad. Algunos hay, sí. Hay algunos, sí. Por esa impronta vallista, el rol del Estado, esta cosa, aire un poquito socialdemócrata, ¿se entiende? Sí. A pesar de que Sanguinetti está tan asociado a cosas tan distantes del Frente Amplio, otras creo que no lo son tanto. No, y a Talvi también, porque por otro lado, Talvi con un aire más moderno, yo creo que es muy bueno para el partido, para cualquier partido de oposición, y siempre lo digo, es tener una variedad a la interna de propuestas, ¿no? Entonces, la beta más moderna, más pragmática que muestra Talvi, para algunos desencantados que antes supieron ser colorados, votaron al frente y dicen, sí, bueno, está ahí, capaz que va más por acá. Te despido recordando los datos de intención de voto, los últimos que tenés ahí a mano, a propósito de qué votaría la gente en octubre. Obviamente, todavía no están resueltos los candidatos, etcétera.
Pero bueno. Sí, bien. Hoy la intención de voto para octubre es de 34% para el Frente Amplio. ¿Mejoró el Frente Amplio o empeoró el Partido Nacional? Digo, porque hubo un tiempo que hasta estaban casi igualitos y en algún momento hasta el Partido Nacional superaba el Frente Amplio, ¿no? Respecto a noviembre, que había sido nuestra última medición, el Frente crece 3 puntos y el Partido Nacional, que tiene 27, se mantiene igual. Bien. Y respecto a hace un año, ¿sí? El Frente recupera 10. Hace un año el Frente tenía 24 y hoy tiene 34. Recupera 10. Igual cabe recordar que hace 5 años tenía 45. Claro. Bien. El Frente Amplio tenía hace 5 años 45. Casi 10% más de intención de voto de los que tiene ahora. 11 puntos más. 11, claro. 34, 45. Y lo interesante que en aquella época incluso se especulaba acerca de las posibilidades que tenía la oposición de arrebatarle el gobierno al Frente Amplio. Y se discutía si iba a conseguir 3 puntos para llegar a la mayoría parlamentaria, que fue el gran error de las encuestas. Claro. ¿Sí? El gran reproche que todavía mucha gente les hace. Exacto. El Partido Nacional hoy tiene 27%, el Partido Colorado tiene 14%, y es ese crecimiento que hemos visto, el Partido Independiente 2%, el Partido de la Gente 3%, y hay un 2% que menciona los otros partidos. Ese 11% que hace un año estaba dispuesto a votar al Frente Amplio y hoy no lo está, ¿dónde está ese 11%? ¿Entre los indefinidos, indecisos o ya definitivamente hace 5 años el 10% de los uruguayos decía que no sabía lo que iba a votar, hoy es el 18%, o sea, 8 puntos porcentuales más. Ahí hay buena parte. Decir que buena parte de esos. Buena parte están ahí. Entonces, el desafío que está arriba de la mesa es el siguiente: el Frente Amplio para tratar de recuperarlos y la oposición para tratar de seducirlos. Si esos que ya votaron al Frente Amplio en la elección pasada, uno puede suponer que por lo menos de recontraderecha no son, de recontraderecha, ¿no? No. Centro, ponele. Sí. Tampoco son de recontraizquierda, porque si no, no dudarían. No, están en el centro, que es donde siempre se disputa la elección en Uruguay, en el centro. Y lo que vamos a ver después de junio es un corrimiento de todos los discursos hacia el centro, que es lo que pasa tradicionalmente. Cuando empezó este programa ya tiene 13 años, estábamos en la primera administración del Frente Amplio, en la primera administración Vázquez. Y recuerdo una frase del senador Heber, acá, en este micrófono, sentado donde estás vos, decir, en el centro nos andamos chocando todos. Aludiendo justamente a que ya se venían las elecciones y era que por allí había que pescar los votos, ¿verdad? Sí. Bien. Yo digo que con los actuales números, lo digo yo, Mariana Pomies, lo digo yo, con los actuales números, aún siendo el Frente Amplio el partido con intención de voto más grande, pero teniendo en cuenta que en una doble vuelta, que seguramente va a ocurrir, la suma de Partido Nacional y Partido Colorado con Partido de la Gente, y ni siquiera pongo el Partido Independiente, que en todo caso uno podría suponer que miti, pero bueno, yo digo que es muy difícil que el Frente Amplio pueda volver a ganar las elecciones. Siguiendo un poco, no estoy diciendo, eso lo decís vos, pero hace 5 años la oposición sumaba 45, hoy la oposición suma 48. La oposición creció un poquito, fortaleció su voto en conjunto. El tema es si todos los votos de los partidos más chicos se trasvasan al partido. La oposición tiene mucho para ganar, pero hasta ahora no ha sido convincente. Gracias, Mariana, por tanto. Un gusto, como siempre. Y saludos a todos. Mariana Pomies nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.